En más de una ocasión he mencionado en los puntos de vista cómo me descubro llamado en mi vida consagrada, además, digamos, de mis responsabilidades como periodista y la tarea que me corresponde como evangelizar, es mantenerme vinculado con este extraordinario apostolado que se hace en varias ciudades, unas de ellas acá en Denver, que es donde comenzó, de un servicio a las personas sin techo, ¿no? A los que acá se conocen como homeless, que se llama Christ in the City, Cristo en la ciudad, ¿no? Y el sábado santo, una vez al mes, el Christ in the City, para tratar de crear más conciencia entre nuestros hermanos católicos de los sin techo, ¿no? De los homeless, organizan un almuerzo en los que invitan a una parroquia en particular a encargarse de la comida de ese día, ¿no? Entonces, la parroquia no solo se organiza, sino que y produce los alimentos, sino que viene a un parque donde nos permiten juntar a estas personas sin techo en la ciudad de Denver, en el centro de la ciudad, y está abierto a que participen los que quieran, ¿no? Entonces, normalmente hay varias centenas de personas sin techo que vienen, porque la idea no solamente es repartirles comida, sino crear un momento de acogida para ellos, de diálogo y especialmente de esperanza, ¿no? Y como todos los sábados, tocó el sábado de Gloria, que como saben ustedes es un día en el que todavía durante el día, en espera de la vigilia pascual, nosotros estamos en estado de oración y de espera, porque Jesús sigue muerto, ¿no? Y lo que sabemos es que la Santísima Virgen María, después de haber sido testigo del horror del asesinato de su hijo y sabiendo qué motivaba a su hijo como nadie, ¿no? Es decir, el deseo de redimir al mundo, ella está comenzando a cobrar esperanza porque sabe que ahí no recuerda las promesas de su hijo, ¿no? Entonces la acompañamos en esperanza. No es todavía el momento de la gran celebración, hasta la vigilia pascual ese momento no llega. Entonces el Christ in the City, con la parroquia que le tocaba organizar este almuerzo en la calle, organizaron un Vía Crucis. Y lo interesante del Vía Crucis es que, digamos, en una ciudad que no tiene un pasado católico, al contrario, fue muy anticatólica la ciudad de Denver y el estado de Colorado en general, ¿no? Había una presencia muy, muy fuerte del Ku Klux Klan, y donde no había mucha población afroamericana. Ku Klux Klan, pocos saben, era tan antiafroamericano como era anticatólico, ¿no? Y sin embargo, digamos, los católicos somos el 17% de la ciudad, y alguna gente se sumó al Vía Crucis, ¿no? Que fue una pequeña peregrinación en el parque donde estábamos, ¿no? Las 14 estaciones, pero muchos otros se sentaron a mirar, no sabían qué cosa era, no entendían o estaban cansados. O sea, recordemos, hay múltiples circunstancias, ¿no? Por las que pasan estas personas. Y sin embargo, el efecto común fue un efecto de esperanza. ¿Por qué? Porque incluso mucha de la gente que se quedó sentada, comiendo, mirando, y no necesariamente mirando todo el tiempo, pero siguiendo poco a poco el Vía Crucis, viendo que había una cruz, que había distintos pasos o estaciones, que había símbolos en los cuales la cruz se ponía en el piso, en las caídas de Jesucristo, por ejemplo, etc. Ellos dijeron, mira, es muy bonito, y muy pocas personas utilizaron la palabra esperanza, ¿no? Pero el común denominador era este término, esperanza. Y qué importante que es este tema de la esperanza y la necesidad de este elemento espiritual, porque recordemos que muchas veces hablamos de la esperanza como, bueno, expectativa de que las cosas mejoren basadas en ninguna cosa. No, yo todavía tengo esperanza, se dice muchas veces, ¿no? Pero la verdadera esperanza es una virtud teologal, es decir, una virtud que nosotros no podemos tener en plenitud si no es recibida por el Espíritu Santo. Por eso pedimos a Dios el don de la esperanza. Y cuando se hablan de soluciones para el problema creciente en muchas ciudades,
En las ciudades más importantes de Estados Unidos, el tema después de la pandemia y a raíz de lo que pasó durante la pandemia, el tema de los sin techo se ha convertido en una epidemia, en un problema mayor, no un problema menor, en un problema mayor. Y que viene agudizado por el problema de las drogas, que están muchas veces en el origen de esta vida en las calles, y de las consecuencias, que es el incremento significativo del crimen, ¿no? Entonces, ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Filadelfia, están en muchas zonas completamente en retirada, o sea, han abandonado zonas a escenas que son literalmente apocalípticas, ¿no? Y en Denver está pasando lo mismo. Y no es una ciudad tan grande como las que he mencionado, pero es una metrópolis importante, ¿no? Que ha venido creciendo, desarrollándose, atrayendo mucha gente de fuera. Y también, entre otras cosas, por la legalización de la marihuana recreativa, mucha gente que viene básicamente a sentirse en la libertad de consumir drogas, ¿no? Y recientemente este tema, por la gravedad que reviste, ha estado atrayendo muchísima discusión pública, ¿no? Mucha gente, al mismo tiempo que quiere ser compasiva con la situación de estas personas, que son seres humanos, que son hermanos nuestros, pero al mismo tiempo, cuando saben que este problema está simplemente destruyendo determinadas áreas en determinadas ciudades y creando un éxodo de gente, un éxodo especialmente de las personas que tienen más recursos, éxodo de empresas que se van a otras ciudades y en consecuencia generan un círculo vicioso. Entonces saben que ese círculo vicioso, que puede terminar con el total colapso de la ciudad, donde todos pierden, incluyendo los homeless, quieren encontrar una solución que detenga este proceso. Y resulta que existen propuestas técnicas de todo tipo, pero nadie se ha puesto a abordar las respuestas humanas que tienen un componente espiritual. La asociación de personas sin techo, la coalición de personas sin techo de los Estados Unidos, que no es una organización simpatizante, digamos, de las organizaciones cristianas, es más, las desprecia porque consideran que ellas son solamente, pues, que resuelven el problema del minuto, ¿no? El hambre hoy día, el hambre mañana, ¿no? Y que no aportan soluciones estructurales, entre comillas. Reconocen, sin embargo, que uno de los grandes problemas es que no hay gente en la calle tratando de rescatar a estas personas. Creen que los programas funcionan y todo el mundo quiere hacer programas y que se construyan casas de bajo costo, que a las personas se le den alternativas de drogas menos adictivas para reemplazar la adicción, se les den jeringas nuevas, es decir, se les faciliten todas las cosas para evitar que necesiten, digamos, ir y cometer crímenes o que se mueran de infecciones, que adquieran el SIDA o lo que sea, ¿no? Pero todas estas soluciones son no soluciones, ¿no? Y la misma coalición reconoce que si hay gente en la calle que hace que estas personas sean reintroducidas en la sociedad a través de la esperanza, porque es la única forma, despertarlos a la esperanza. Y se los digo, hermanos, porque veo la diferencia de aquellas personas que Christ in the City ha logrado sacar de las calles y llevarlas a una forma de vida orgánica, y eso ha significado que estas personas redescubran su propio valor, ¿no? Y que al descubrir su propio valor como seres humanos, como seres amados por Dios, han recuperado la esperanza, porque muchas de estas personas ya no les interesa que exista tal o cual servicio, simplemente han perdido la esperanza. Estamos hablando de personas que, por ejemplo, no escuchan su nombre porque nadie se los dice,
¿no? Porque todo el mundo los ve con temor, y no es que tener temor frente a muchas de estas personas que ya se han degradado tremendamente, ¿no? En consecuencia, su aspecto externo, y no solamente su aspecto externo, porque no es cuestión de juzgarlo solamente por lo que se ve, sino incluso su propia conducta se ha vuelto una conducta depredadora. O sea, están desesperados por su próximo shot de drogas, ¿no? Y recientemente se popularizó mucho un video que fue compartido en redes sociales de un joven en San Francisco, un joven bien parecido, pero con una gran cabellera sucia, desgreñado, con una gran barba, a quien alguien encontró sirviéndose un poco de cereal, ¿no? Porque, digamos, no es difícil encontrar comida, organizaciones que les den comida, etc. Y le preguntaron frente a una cámara, que normalmente la gran mayoría de ellos no quieren, digamos, por razones evidentes, no quieren pues hablar ante una cámara. Y este muchacho, al que ni siquiera le preguntaron el nombre, una vez más, ¿no? O sea, es algo que nosotros difícilmente podemos imaginar, que nadie te llame por tu nombre, que no escuches tu nombre, ¿no? Entonces este muchacho ante la cámara se está sirviendo un poquito de cereal y dice, le preguntan, ¿cuál es tu problema? Mi adicción al fentanil, ¿no? Y ¿cómo crees que puedes salir y parar de la adicción al fentanil? No hay nada que pueda hacer, dices, ¿no? Me está sofocando y me arrastra lentamente día a día. Es una maldición que no le deseo a nadie, ni siquiera a las personas malas, ¿no? Y cuando le preguntan, bueno, ¿qué cosa crees que hay en tu futuro, ¿no? ¿Qué esperas, ¿no? Probablemente que me muera de una sobredosis, ¿no? Y si me muero de una sobredosis, lo único que quisiera es que me pasara cuando estoy dormido, para no sufrir, ¿no? Pues las muertes por sobredosis de fentanil no son nada agradables, ¿no? Es una muerte terrible. Entonces, la persona que tomó este video, que es una persona que está involucrada en apostolados cristianos para tratar de responder al problema de los sin techo, dice, o sea, una cosa que vemos que es constante, porque este muchacho no es una excepción, es la regla. O sea, eso es lo que nosotros vemos. Vemos estas personas ya desesperadas que han decidido, yo no voy a vivir para el futuro, voy a vivir para el momento. Entonces lo que necesito es mi próximo fix, mi próxima dosis. Es todo lo que necesito. Y eso es lo único que importa. Y las dosis de fentanil para una persona adicta requiere más o menos entre 40 y 60 dólares diarios. Estas personas no reciben ese dinero. Algunos que son veteranos de guerra, es decir, del ejército de los Estados Unidos, reciben una pensión relativamente baja y la usan, no alcanza para todo el mes. En consecuencia, todas estas personas están desesperadas por conseguir su próxima dosis. Y para conseguir su próxima dosis tienen que conseguir el dinero, y para conseguir el dinero tienen que hacer algo ilegal, ¿no? Cometer un crimen, y en muchos casos esos crímenes se escapan de la mano y terminan en crímenes mayores, en asesinatos, no solamente en robos. Entonces, un gran cardenal francés, el cardenal Piet, decía, hemos ensayado todo, no habrá llegado el momento de ensayar la verdad. Y yo creo que esa frase se aplica hoy en día, ¿no? Y como los católicos tenemos una alternativa, tenemos una respuesta, y esa respuesta tiene que ser ensayada. Que tengas un buen día.